Bueno, sigo yo. Eh, Vamos a ir pasando al libro de Juan nuevamente, capítulo 11. Hoy vamos a ver una segunda parte de la enseñanza que compartí el domingo pasado, eh, acerca de los versículos Juan 11, 40 y Filipenses 2:21. Pero ahora vamos a ir pasando a Juan 11, 40. Dice así: Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Este versículo nosotros notamos que está en un contexto de que ocurre en la resurrección de Lázaro. Entonces nuestro Señor Jesucristo como que le da una reprensión amorosa ahí a Marta, ¿no? Que le había dicho que si él estaba, Lázaro no iba a morir, ¿no? Entonces nuestro Señor le contesta de esta manera. Hoy vamos a ver, obviamente, seguir repasando cómo la palabra tiene que anidar en nuestros corazones con el fin de tener resultados que nuestro mismo Dios promete en nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Porque tenemos muchos beneficios que nos fueron dados en Cristo. Y es bueno tener presente siempre, o lo más posible, como decía David, en la multitud de mis pensamientos, tus palabras siempre fueron mis consolaciones. Es bueno tener presente la palabra de Dios, ¿no? Por ello vamos a ir a ver un gran ejemplo en el libro de Segunda de Reyes, para empezar a desarrollar este tema, porque siempre la clave de todo esto está en el corazón del que viene a creer. El trabajo más fuerte, Wheeler enseñaba que, por ejemplo, y en eso coincido, que una vez que uno logra renovar la mente y transformarse, el trabajo más fuerte está hecho, ¿no? Y con respecto a estos temas, vemos que la opción principal ocurre en nuestros corazones, ¿no? Segunda de Reyes, capítulo 20, el versículo 1, dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Tremendo lo que le dice el profeta, ¿no? Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, fíjense la oración de este gran hombre, ¿no? Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro ¿qué? Corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. ¿Vieron? Porque era una noticia fuerte para él. Seguramente que tenía planes todavía para su vida, y de repente el profeta viene y le dice eso. Pero la ventaja que tenía Ezequías y la ventaja que tiene aquel que permanece en la fe es su corazón ante Dios. Esta es una cualidad que, si bien esto está en un tiempo pasado, como quien dice, tiene el mismo impacto para nuestro Dios y para nuestro Señor Jesucristo. El corazón del que cree es lo que va a marcar la diferencia. Y ocurrió esto, ¿no? Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a
Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Qué tremendo resultado que tuvo este hombre, qué tremendo beneficio, porque si hay algo importante, como dice la palabra, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y después te dice, esto haced, ¿no es cierto? Eso es lo que va a marcar la diferencia de aquellos que creemos en la fe de nuestro Señor Jesucristo hoy por hoy. Como marcó la diferencia de este hombre en ese día y tiempo, porque el principio sigue siendo el mismo. El principio sigue siendo el mismo. El esfuerzo que uno hace en esta vida por permanecer en la fe tiene promesa en esta vida y en la venidera. Y a tal punto tiene promesa que acá, por ejemplo, Ezequías fue rescatado y sanado totalmente de su muerte. Ya estaba todo listo como para que él se duerma esperando la resurrección de los justos, pero añadió 15 años de vida, y no solamente que añadió, sino que amparó su vida y la de toda la ciudad, porque agradó a Dios este hombre y el corazón que tenía, y hizo esta gran comparación con este siervo David, ¿no es cierto? Que si hablamos de corazón, no podemos dejar de hablar del rey David, ¿no? Que fue un gran ejemplo para muchos, ¿no? Ahí nomás, unos libros para atrás, vamos a seguir desarrollando esto en 1 Samuel 16. Y acá Dios otra vez hablando con otro profeta de él, un gran hombre, como habló con Isaías, como que le reprende al profeta, porque el profeta estaba viendo otra cosa, y dijo Jehová en el versículo 7, respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni lo alto de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Eso es lo que vio en Ezequías, y lo que está diciéndole a Samuel que vea acerca de este hombre que se le iba a presentar, hablando de David, quien fue el rey David, ¿no? A tal punto fue que ahí nomás Samuel empieza a decirle a Isaí, bueno, tráeme todos tus hijos, y la cuestión es que le presenta 7 hijos de él, y ninguno de ellos son los elegidos por Dios. Entonces le pregunta, ¿no? En el versículo 11, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Tenía que tener un corazón especial, y lo vamos a ver en Hechos. Quiero que pasemos a Hechos para dejar que la palabra hable acerca de este hombre.
capítulo 13. Nosotros estamos viendo cómo el que cree es atacado espiritualmente de esta manera, ¿no? Y que la diferencia que podemos lograr se encuentra en nuestro corazón en esta manera y en la siguiente inclusive, que se llama en Filipenses 2:21, que lo vamos a ver, pero acá fíjense en el versículo 22 dijo, a ver, 13, sí, 22, Hechos 13, quitado este les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y tremendo. Y de la descendencia y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. ¿Vieron cómo siguió la línea del corazón? Porque esto venía de la fe que se inició en Abraham, como quien dice. Esa fe es la que estuvo en David, en este rey Ezequías, y se manifestó totalmente. Bueno, nuestro Señor Jesucristo es el autor de esta fe, porque nosotros de lo que hablamos acá es de cómo permanecer en la fe ante las presiones o los obstáculos que ocurren en nuestras vidas, ¿no? O los ataques que tenemos por causa de nuestro adversario el diablo, ¿no? Una de las maneras, como dice la palabra acá, es nuestro corazón. Es la manera principal. Ahí está el quid de la cuestión, en donde tenemos, como quien dice, la esperanza de que esta palabra se haga realidad en nuestras vidas ante ciertas presiones similares tal vez a que le ocurrieron a estos hombres. Vimos el caso, por ejemplo, anterior de Elías y la viuda, ¿no? Cómo esta viuda eligió primero servir a Elías y no escaseó la harina ni en el tacho el aceite nunca. Y cómo su hijo, inclusive por atender a la voluntad de Dios primero, fue resucitado por Elías, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando tenés una vida de fe, es más fácil ante la presión que nos asedia obtener respuestas. Es muy difícil que yo venga, como quien dice, fuera de estado físico, espiritualmente hablando, a querer revertir situaciones en mi vida. Eso no quita de que Dios no haga milagros, prodigios y sanidades, ¿no? Pero es mucho más fácil al estar yo dispuesto, como lo estuvo Elías, como lo estuvo esta mujer, como lo tuvo Salomón, porque Salomón tuvo un corazón dispuesto para ser el rey con más sabiduría sobre la tierra, ¿no? Y tener todo lo que recibió por causa de eso solo que pidió, como Dios abundó mucho más allá por ese corazón de él, como abundó mucho más allá en la vida de Ezequías, porque quién sabe si Ezequías pensaba que 15 años más le iba a dar y iba a estar amparado y guardado durante todo ese tiempo, y que iba a tener esa promesa de parte de Dios, la cual Dios juró por sí mismo. Imagínate que si eso no es seguro, ¿entiendes? Hoy Dios juró en nosotros, por medio de nuestro Señor Jesucristo, tener también todas estas bendiciones que ya preparó desde antes de la fundación del mundo para nosotros. Obviamente que muchos de nosotros seguimos creciendo en esto, y a algunos les toca la bendición de recibir esa promesa y a otros de seguir sobrellevando ciertas cosas.
pero de que tenemos la capacidad como estar en los dos puntos, como para seguir de victoria en victoria en estas cosas, la tenemos, porque recibimos el don del Espíritu Santo, esa capacidad espiritual de Dios. ¿Me entienden? Vamos a ir, ¿para qué nos sirven todas estas cosas, no? Romanos 15, por favor. Porque ver todo el Antiguo Testamento, estas grandes historias, tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Nosotros tenemos que entender la palabra de Dios, porque los principios siempre siguen siendo los mismos. Y la palabra tiene que crecer en nuestros corazones, ¿no? Como creció en el corazón de ellos. David, por ejemplo, decía: si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya mi aflicción hubiera perecido. Y si bien David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pasó por momentos difíciles. Hubo un hijo que se le murió y 2 hijos que también murieron por causa de que querían más su trono que a su padre. La codicia, ¿no? Pero fíjense que dice el versículo 4 acá, dice: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Claro, nosotros vemos que Dios a estos hombres les respondió, y nosotros siempre estamos en busca de las respuestas de Dios. Siempre buscamos las respuestas de Dios en nuestro Señor Jesucristo hoy en día. Siempre buscamos a nuestro Señor, porque la respuesta misma de Dios para nosotros hoy es nuestro Señor Jesucristo en cada aspecto de nuestra vida. Y como ellos anidaron esa palabra en su día y tiempo, nosotros anidamos a nuestro Señor en nuestro día y tiempo. Solamente que hoy tenemos la posibilidad de tener algo mucho más grande que lo que ellos tuvieron, pero el principio sigue siendo el mismo. Nuestro corazón, fíjense el versículo 1: así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, dice. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito: los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, esto era lo que ellos promovían, el servicio a los demás, mostrar las respuestas de Dios en la vida para que los demás sean bendecidos. ¿Entiendes? Invocar a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que la gloria de Dios sea expandida, sirviendo, no buscando lo que a uno le agrada, porque estoy seguro que Dios dijo de Ezequiel que agradó su oración, ¿no? Porque este hombre buscaba la voluntad de Dios para el pueblo suyo, a quien había escogido. Así también como a David, así también lo vivió nuestro Señor Jesucristo, y esto nos dejó a nosotros para que imitemos y sea todo para edificación y obtener así las respuestas de Dios que ya nos fueron dadas en nuestro Señor, o por lo menos ayudar a obtener a otros las respuestas de Dios en sus vidas. Porque Pablo, como David, como muchos hombres, y tal vez muchos anteriores a nosotros, tuvieron que pasar momentos difíciles para que el cuerpo de Cristo hoy y el pueblo de Dios antes fueran bendecidos. A ver, pensaba en Moisés, ¿no? Que dejó todo por amor a los vituperios de Cristo, como mirando lo invisible, ¿no? Y nosotros hoy leemos todo eso en 2 versículos, 3 versículos. Sin embargo, Moisés dejó a los 40 años y allá a los 80 Dios le llama. Todo lo que tuvo que haber pasado Moisés y después volver
y encontrarse encima con un pueblo rebelde que cuando él menos se descuidaba ya estaban haciendo idolatría, ¿no? Pasó un montón de cosas para que lleguen a la tierra prometida. Y él vio la tierra prometida, él no pudo entrar en la tierra prometida porque en algún momento se debilitó, bueno. Y eso pasó, ¿no? Filipenses. Pero el principio está en el corazón. Siempre estuvo en nuestro corazón y siempre va a estar en el corazón del que viene a creer. Y la iglesia, la voluntad de Dios es que tenga un corazón, el de Cristo. Porque conforme a lo que se escribió antes, que viene a ser un bosquejo de todo lo que es y fue nuestro Señor Jesucristo, nosotros, por la paciencia de ellos, tengamos esa esperanza. Ellos tuvieron respuestas de parte de Dios. Nosotros también podemos obtener respuestas, grandes respuestas. Y bueno, esto es, por ejemplo, un área en que el ser humano tal vez atacado en la enfermedad, en casos difíciles de vida y muerte, cómo probablemente pueda sobrellevar y llegar a superar esto en algún momento de su vida. Como estos hombres lograron, nosotros también podemos. Pero acá nos vamos a enfrentar a otro área más, en Filipenses 2, versículo 21. Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Esta es la otra reprensión. El ser humano tiende a que, como compartía en unos escritos, cuando tiene respuesta de parte de Dios, tiende a olvidarse, porque ya supera ciertas cosas que le eran difíciles y tiende a olvidarse y empieza a buscar lo que siempre deseó, ¿no? Y se olvida que nosotros tenemos que enfocar nuestro corazón y que nuestro mayor deseo y educar nuestro corazón a eso debe ser nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, Santiago capítulo 1, porque acá vamos a hablar de lo que es la tentación, ¿no? La tentación para que no cometamos el mismo error, porque las cosas que se escribieron antes, y esto también, si bien es actual para nosotros, es para nuestra enseñanza, para que aprendamos y porque tiene un beneficio. Santiago capítulo 1, versículo, si bien hay distintas posturas con este versículo, acá lo que me interesa de este verso es el 12, ¿no? Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Es bienaventurado. A eso es donde yo me quiero enfocar, ¿no? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Tenemos distintas posturas algunos cristianos en este verso, pero de que es bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Entienden? Como siempre fue bienaventurado aquel que soportó la tentación. Seguramente que cuando Dios le ofreció a Salomón, pide lo que quiera que yo te dé, Salomón decidió pedir sabiduría para gobernar a su pueblo. ¿Entiendes? Porque un montón de cosas tal vez se le cruzaron anteriormente por la cabeza. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Fíjense que la tentación tiene la peculiaridad de decir la palabra de Dios, tentado por el mal. ¿Entienden? O sea que para Dios está mal que este tema de la tentación, ¿no?
sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, su deseo, es atraído y seducido. Dice, cada uno busca lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. El ser humano comete, el cristiano, muchas veces cometemos el error de buscar más y atender más a nuestros deseos que a los deseos de nuestro Señor Jesucristo. Y eso no significa que yo tenga que desatender mis deseos, ¿no? O desatender mis metas. Eso es lo que significa que vos desatendés a tal punto que te olvidás de Dios, del Señor Jesucristo y de la obra que tenemos que llevar adelante, ¿viste? De eso estamos hablando. Entonces después la concupiscencia que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. O sea, una consecuencia viene a raíz de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque toma prioridad antes que nuestro Señor Jesucristo. Y este es el error del cual hablaba Pablo. Dice, él decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque yo deseo hacer lo que es de Dios, pero este cuerpo de muerte termino haciendo lo que es la carne. Entonces, para poder nosotros contrarrestar estas cosas, nosotros tenemos que estar juntos en un mismo corazón, enseñándonos y recordándonos y exhortándonos continuamente estas cosas para tolerar estas cosas, soportar estas cosas, ¿cómo es? Para así ser bienaventurados. Ese es el propósito de la enseñanza, para que la esperanza que nosotros tenemos de las respuestas de Dios sean manifiestas en nuestras vidas. Fíjense, por ejemplo, Proverbios, capítulo 3. Vamos a ver versículos conocidos, ¿no? Pero a lo que yo voy es que esto está disponible para el cuerpo. Que uno a veces piensa o tiende a pensar que el ocuparse mucho de Dios es desatender nuestra vida. Y no es así. Vos atendés más la vida al ocuparse de las cosas de Dios. Dice en el versículo 1, hijo mío, no te olvides de mi ley, tu corazón, fíjense lo que dice, guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Y esto sigue siendo disponible, más hoy en nuestro Señor Jesucristo, porque Él guardará en completa paz a los corazones nuestros, que tenemos este sentido, dice la palabra. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tus cuellas, escríbenlas en las tablas de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres, como este rey Ezequías, como David conforme a su corazón, como Moisés, como nuestro mismo Señor Jesucristo, porque hoy por hoy también nosotros somos hijos de Dios y podemos ser el reflejo de nuestro Señor Jesucristo, para que todo sea para edificación. Vamos a ser siempre bienaventurados personalmente, como miembro en el cuerpo de Cristo y como iglesia, porque este es el propósito. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu opinión, como quien dice. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. Si hay algo que he venido aprendiendo en este tiempo, es hacerle parte siempre a nuestro Señor de todas las metas que tengo. Porque cuando vos le haces parte a nuestro Señor de lo que vos proyectabas, para que la gloria de Dios reflejada en Él sea lo primordial en eso que vos emprendes, se te va a hacer más fácil el asunto. Porque no es para vos, sino es para agradar a Dios.
Es muy importante eso. Ahí Dios endereza las veredas. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tu hueso. Fíjense, qué tremendo versículo son estos. Justo está llegando mi hija, le están recibiendo mi perrito. Hoy es cumpleaños a Carmen acá, así que está la Carmencha acá al lado mío, escuchando. Así que... ¿Viste? Ahí está, ahí le va a abrir la puerta a la hija. Pero bueno, ¿en qué estábamos, no? En estos versículos tan grandiosos que hoy puede ser reflejado en la iglesia también, en el cuerpo de Cristo, siempre teniendo a nuestro Señor de por medio, ¿no? Y si hablamos de tentación en el contexto del cuerpo de Cristo, porque ahora sí pasamos al contexto de la iglesia, tenemos que ir al Romanos 10. Romanos 10, por favor. Llegó la motera a la casa. Ahí está, la motera en la casa. Romanos 10, versículo 1, viene hablando Pablo, dice: hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón, mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, al conocimiento que hoy está disponible, ¿no? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y acá es donde nos vamos a detener un poquito, porque la iglesia es tentada a esto. Esta palabra ignorar, quiero comentarle, agnoeo, significa ignorar justamente, pero también significa no poder entender, desatender y pecar por ignorancia, dice los diccionarios que tenemos, ¿no? Pero me gusta como dice Strong, porque acá vamos a hablar de doctrina, ¿no? Y estos hombres, dice, desconoce por desagrado, sin entender. Porque la iglesia, o el cuerpo de Cristo, hoy es tentado a no reconocer a nuestro Señor Jesucristo, ignorando la justicia de Dios, que siempre fue, es y será en nuestro Señor Jesucristo, y tratando de establecer la suya propia, como hoy también ocurre. Hoy descartan a nuestro Señor Jesucristo, y es un error que la iglesia no debe cometer, y para eso nosotros tenemos que vigilar nuestro corazón. Fíjense que dice, desconoce por desagrado. Me gustó este Strong, bastante acertado lo que dice. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la... En ese momento, como compartiendo otra enseñanza, ellos tenían esta lucha con el tema de la ley, la circuncisión, guardar el séptimo día, la fiesta. Hoy tenemos otro tipo de lucha, ¿no? El adversario fue mutando, pero principalmente acá está hablando de la lucha de no reconocer a Cristo. De no reconocer a Cristo. Por eso este versículo es tan importante, porque cada uno busca lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Dice el versículo 6, pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón.
esta es la palabra de fe que predicamos. A tal punto es la tentación hoy que inclusive hay una tendencia indirecta y engañosa de que esa persona se salvó gracias al que le predicó y no gracias al que se sacrificó. Fíjense que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si no fuera porque Norberto te dijo eso, vos no ibas a ser salvo. Esa es la tendencia de disminuir la obra de nuestro Padre en nuestro Señor, o de nuestro Señor de parte de Dios. Dice, porque con el corazón se cree para justicia. La justicia siempre estuvo en nuestro Señor Jesucristo, pero con la boca se confiesa para salvación, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío o griego, porque pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan. Y ese invocar tiene que venir desde el fondo de nuestro corazón, trayendo todos estos grandes ejemplos que venimos viendo de la palabra, y la manera donde nosotros vamos a obtener respuesta. Y señales, prodigios y maravillas, como en la iglesia del primer siglo, seguirán ocurriendo, y cada vez más. Las respuestas de Dios están en nuestro Señor. Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Cuando son enviados está todo bien, como quien dice. El punto es cuando el enviado se cree mayor que el mensaje que trae. Que eso es lo que es la tendencia, ¿no? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Ahí vamos a volver en pero vamos a ir a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. ¿Cuánto vamos? Capítulo 2. Hablando de nuestro Señor acá, el versículo 7, para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Para los que verdaderamente creímos y hicimos ese pacto que nuestro Señor es el Señor de nuestra vida, creyendo que Dios lo resucitó de los muertos para ser salvo, Él es precioso, hermoso para nosotros. Dice, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, como estos judíos, que por desagrado buscaban su justicia, y como hoy la así llamada cristiandad busca la justicia. A esto nosotros tenemos que llamar la atención, ¿no? Porque la palabra nos llama la atención, dice, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. O sea, Dios ya sabía ya que esto iba a suceder, pero nosotros tenemos que seguir predicando el Evangelio, porque este Evangelio es lo que iba a traer respuesta de Dios a la iglesia. Ya no podemos predicar una parte y callar otra. Las respuestas de Dios vienen cuando vos predicás el Evangelio. Las respuestas de Ezequiel vinieron después de que se le vino y se le dijo, mira, ordena tus cosas porque te vas a morir. No fue nada grato para él, pero le dijo la parte mala. ¿Entienden? La respuesta para Israel vino cuando Samuel fue reprendido por Dios y le dijo, no vaya a mirar lo que está enfrente tuyo,
Porque Samuel le vio a uno y dijo, este es el ungido. No vaya a mirar porque yo desecho eso. Yo no miro lo que mira, no, mira el corazón. Ahí está la respuesta de Dios. Volvemos a Romanos 10, por favor. Fíjense el versículo 16, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Vieron? Tanto Isaías como los grandes profetas, como nuestro mismo Señor, como los apóstoles, enfrentaron estas cosas y no tuvieron pelo en la lengua de decir lo que estaba mal y lo que estaba bien. Es más, dijeron, la tentación es mala. La tentación es mala, hermano. No es de Dios. Ninguno que he tentado diga que he tentado de parte de Dios. Que eso venga a superar a Dios está mal. Que eso sea parte de tratar de mostrar a Dios, bueno, ahí sigue otro cantar, pero en el corazón está el secreto, en poder entender estas cosas, porque este pueblo dice que ignoraba, no podía entender, eran sin entendimiento en estas cosas, pero nosotros hoy, como tenemos a Cristo, podemos tener el entendimiento para que nuestro proyecto o en nuestro proyecto esté siempre nuestro Señor de parte de Dios, para que seamos bendecidos, tengamos respuesta, ¿entienden? Y no seamos tentados a que el proyecto sea mayor que nuestro Señor, sino que ese mismo proyecto engrandezca a nuestro Señor, como quien dice. Así que la fe es por el oír, y el oír, como sabemos todos acá, son por los escritos de Cristo, acerca de Cristo. Porque esto es lo que rechaza la comunidad cristiana hoy por hoy, la así llamada comunidad. Somos unos pocos. Todo este tema de la liturgia denominacional y religiosa es el rechazo mismo que tenía esta circuncisión, que buscaba ser justo por una justicia que ellos hacían, y jamás el hombre va a poder lograr una justicia con sus obras. La justicia vino en nuestro Señor Jesucristo y es por gracia. Nosotros tenemos que tener la humildad de recibirla y de sostenerla así para tener respuesta de Dios. Y todo va a ocurrir en nuestros corazones. Cuando en nuestros corazones el cuerpo de Cristo esté transformado por causa de la renovación, porque ese versículo está escrito en plural, no está escrito en singular, porque dice transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, nosotros vamos a comprobar que la voluntad de Dios es agradable, buena y perfecta. Bueno, eso quería compartir un poco, dando un poquito más de amplitud a este tema que venía compartiendo. Oro un poquito y compartimos. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por tu palabra. A vos, Señor Jesucristo, por estar con nosotros siempre y entre nosotros, liderándonos y mostrándonos tu voluntad, para nosotros saber cómo funcionar en tu cuerpo y así poder ser de agrado a nuestro Padre por medio tuyo, y a vos también, teniéndote siempre primero en nuestra vida, para así poder engrandecer a nuestro Padre. Te damos gracias por todos los que estamos, por nuestras vidas, familias, trabajos, estudios, por estar siempre cubriendo cada parte de nuestras vidas. En tu nombre, Jesucristo, agradecemos. Amén.